Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del tamarindo y sus beneficios, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que en breve estaremos compartiendo valiosa información con cada uno de ustedes. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir con cada uno de ustedes y esperando que puedan disfrutar del programa que tenemos en el día de hoy. Enviamos cariñoso saludo a los amigos que nos escuchan en Colombia a través de la Iglesia de Barranquí, Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5 y sus repetidoras. Así que para cada uno de ustedes, amigos, un gran saludo y esperamos que se mantengan en sintonía durante toda esta hora. Como siempre, estaremos compartiendo un interesante tema con cada uno de ustedes, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que vamos ya en breve a comenzar con nuestro tema. Pero antes, saludamos y le damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. Saludos cordiales, Lorraine. Agradecemos al Señor por esta hermosa oportunidad. Y también saludamos con mucho cariño a nuestro equipo técnico y a todos aquellos que están facilitando el que este programa pueda llegar a tantas personas en otras partes del mundo. Estamos muy contentos al saber que hay tanto personal involucrado en que este tipo de difusión se pueda realizar. Igualmente saludamos a todos aquellos que hoy se están enlazando a Clínica Abierta, sea porque ya ustedes son nuestros amigos de siempre, o sea porque ustedes de esos oyentes que hoy se enlazan por primera vez. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo. Bien, y antes de comenzar con nuestro tema, como es de costumbre, queremos compartir el pensamiento saludable para el día de hoy. El pensamiento saludable dice de esta forma: la intemperancia comienza en nuestras mesas con el consumo de alimentos malsanos. Después de un tiempo, por la complacencia continua del apetito, los órganos digestivos se debilitan y el alimento ingerido ya no satisface.
se establecen condiciones malsanas y se anhela ingerir alimentos más estimulantes. El té, el café y la carne producen un efecto inmediato. Bajo la influencia de estos venenos, el sistema nervioso se excita y en algunos casos el intelecto parece vigorizado momentáneamente y la imaginación resulta más vívida. Ciertamente nosotros a veces desconocemos cuántas cosas suceden en el interior de nuestro organismo a consecuencia de sustancias que tienden a producir efectos inflamatorios y también efectos que deterioran. Usted puede tener en mente cómo hay a nuestro alcance un gran cúmulo de estas sustancias que sabemos van a producir este tipo de efecto prácticamente inmediato. Como en muchos casos se va a desarrollar ansiedad, en otros depresión, en otros casos dolores articulares y en otros casos degeneración en diferentes partes de nuestro organismo. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo de la mejor manera. Y el Señor ha provisto que nosotros, mediante una alimentación sabia, mediante una alimentación sana, nutritiva, podamos obtener todos aquellos nutrimentos necesarios para nuestro propio beneficio y, por supuesto, para nuestra salud. Y tomando este pensamiento en cuenta y precisamente hablando acerca de la inflamación, vamos a hablar hoy acerca de un procedimiento o un examen que confirma la presencia o la ausencia de algún tipo de actividad inflamatoria en nuestro organismo. Y ese es el ESR, como se le conoce en inglés. Así es, en español se le conoce como la velocidad de sedimentación eritrocitaria. Ese es el nombre que se le da a este tipo de examen muy sencillo, que muchas personas, especialmente los reumatólogos, le ordenan. Pero no está limitado a los reumatólogos. Hay otros médicos que también van a ordenar este tipo de estudio. Doctor, ¿y qué mide esta prueba? Este tipo de prueba lo que va a hacer es medir a qué velocidad una cantidad específica de glóbulos rojos, los eritrocitos, cómo ellos comienzan a empacarse en el fondo de un tubito. Usted probablemente ha dado bastante pensamiento a la ocasión cuando usted va al laboratorio clínico y le extraen mediante una venopunción cierta cantidad de sangre para analizarla. En algunos casos quieren saber cómo está su glucosa, en otros casos quieren saber cómo está su hígado, sus riñones, cómo está su hemoglobina. Pues utilizando un tubito de ensayo parecido, van a hacer lo mismo sacando cierta cantidad de sangre de una vena y esto lo llevan al laboratorio. Ellos en el laboratorio van a medir a qué velocidad comienza la cantidad de glóbulos rojos a empacarse en la parte del fondo de ese tubito de ensayo. La velocidad a la cual se van a ir empacando estos pequeños glóbulos rojos y cuánta cantidad de plasma, que es la porción, digamos, líquida de la sangre, le da a ellos una idea de cuánta cantidad de proteínas puede haber en ese plasma. Al hacer este tipo de distinción es como cuando usted, digamos, echa en un balde o tal vez en un litro transparente, una botella. Usted añade tierra y añade agua, lo agita bien y usted permite que comience a asentarse la tierra. Usted sabe que la tierra rápidamente va a bajar hasta el fondo, las piedras también, y poco a poco el sedimento que sigue bajando, poco a poco se va asentando. Y si usted probablemente lo deja 2 o 3 horas, notará cómo queda la parte superior, una porción transparente como el agua. La parte inferior, por supuesto, va a tener la tierra. Así ocurre básicamente con este estudio. En la parte inferior usted va a tener los glóbulos rojos. Va a tener también cierta cantidad de glóbulos blancos, pero principalmente glóbulos rojos.
Y el sobrenadante, la cantidad que queda transparente, líquida, es un color amarillento, y ese color amarillento es plasma. De acuerdo a la amplitud de esa porción de plasma, el laboratorista o el tecnólogo médico sabe si usted se encuentra en un momento de su vida en la cual usted tiene muchas sustancias inflamatorias circulando en su sangre o sencillamente no las tiene. Esa es la importancia de lo que revela este tipo de examen tan sencillo y que se utiliza con mucha frecuencia, repito, principalmente por parte de los reumatólogos. ¿Hay algunas condiciones médicas que puedan producir inflamación? Claro que sí. Por ejemplo, pensemos en la artritis reumatoidea. Ustedes saben que esta es una de las condiciones que más afligen a los seres humanos, básicamente en casi todos los países. Hay países donde no es tan común, pero pudiéramos decir que más del 90% de los países van a tener individuos que tienen esta condición de artritis reumatoideas, una inflamación que puede estar acompañada de degeneración del cartílago articular. Y en ese proceso ocurre este tipo de cambio inflamatorio que va a permitir que en la porción líquida de la sangre, ese plasma que es con un color amarillento transparente, pueda tener una abundancia de las proteínas que son proinflamatorias. Y estas proteínas proinflamatorias en el plasma lo que hacen es empujar, facilitar que más rápidamente estos eritrocitos, los glóbulos rojos que contienen la hemoglobina, comiencen más rápidamente a bajar y a asentarse en la porción de abajo de este tubo de ensayo. No solamente la artritis reumatoidea, también hay otras condiciones como la arteritis temporal. Y usted dirá, ¿qué es eso de arteritis temporal? Bueno, aquí estamos hablando de un proceso inflamatorio en arterias de nuestro organismo. Probablemente usted diga, doctor, yo no sabía que mis arterias se podían inflamar. Pues sí, las arterias se pueden inflamar y hay especialmente condiciones como el tabaquismo que van a facilitar este tipo de situación. ¿Recuerdan ustedes que hace un momento estábamos hablando, leyendo un párrafo en ese pensamiento saludable, donde estábamos viendo que hay sustancias que facilitan procesos que van a resultar perjudiciales para el cuerpo? Y principalmente hablábamos del café, hablábamos del alcohol, pero el tabaco no se queda atrás. Son sustancias que en realidad constituyen toxinas, sustancias que son proinflamatorias. Y nuestro cuerpo reacciona a estas sustancias que son proinflamatorias, produciendo una serie de otros químicos que están nadando en nuestra sangre y que ellos, aunque usted no los ve, aunque casi nadie habla de ellos, van a producir esta evidencia que puede ser justamente medible en este tipo de estudio clínico de laboratorio al extraerle a la persona una porción de sangre de una vena. Se llama la razón de eritrosedimentación. Esa velocidad de eritrosedimentación le da al médico, al clínico, esa oportunidad de tener una gran sospecha respecto a lo que está ocurriendo internamente. Por supuesto, no especifica en qué área está ocurriendo el proceso inflamatorio. Pero si nosotros ya por la clínica sabemos que esta persona está desarrollando unas inflamaciones en área específica, piense por ejemplo en el caso de la artritis reumatoidea. La persona se levanta por la mañana con muchos dolores articulares, especialmente en las pequeñas articulaciones de las manos. La persona sufrió un chikungunya. Y a consecuencia del chikungunya, ya él comienza ahora a padecer más frecuentemente de dolores en los huesos del metatarso, en los pies.
y la persona siente por la mañana como que casi no puede caminar, amanece todo adolorido. Estas son parte de las situaciones que ocurren y ahora estábamos hablando de cómo, según se inflaman articulaciones, la parte interna de las arterias también puede inflamarse, dando lugar a la arteritis que estábamos mencionando, que puede ocurrir principalmente en nuestras arterias temporales. Doctor, además de eso, por ejemplo, hay personas que pueden estar padeciendo cáncer. Puede ocurrir que las personas tengan cáncer, esto es una de las razones, pero en los casos de cáncer, entonces ahora tenemos que empezar a analizar en breve en qué momentos nosotros tenemos elevada esa razón o esa velocidad de eritrosedimentación o sencillamente la tenemos disminuida. Pero por lo menos estas tres que estamos mencionando en términos generales, hablamos de la artritis reumatoidea, hablamos de la arteritis temporal, podemos hablar también, Lorraine, de la polimialgia reumática. Y usted dice, doctor, ¿y qué es eso? Bueno, muchos, mialgia, músculo, muchos músculos inflamados y, aunque usted no lo crea, tienen que ver con el reumatismo. O sea que el reumatismo no solamente está limitado a áreas articulares, también tiene una relación estrecha con dolores en áreas blandas como ocurre en nuestros músculos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, ya regresamos. Pediatras preocupados por la obesidad infantil. La obesidad en los niños es una epidemia muy seria. Son propensos a diabetes, alta presión y otras condiciones. Los daños emocionales son terribles. Pueden quedar incapacitados. Eso puede evitarse. Laurita tiene un buen consejo. Amiguita, amiguito, protejan su salud, coman saludable, hagan ejercicio, vigilen su peso, da un buen ejemplo a mamá y a papá. Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo. La ira es un ladrón de momentos preciosos. En lo profundo de tu corazón sientes que la vida puede ser mejor, pero más allá podrás llegar, abrirás tus alas para volar. Universidad Adventista, el camino que te lleva a triunfar. Sueña en grande, la cima tú podrás alcanzar. Universidad Adventista, el camino que te lleva a triunfar. Sueña en grande, la cima tú alcanzarás. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de esta prueba que mide la velocidad de la eritrosedimentación y la prueba de ESR. Y el doctor nos estaba explicando antes de la pausa, ¿verdad?, de cómo hay actividad inflamatoria, ¿verdad?, en las personas que padecen ciertas condiciones. Nos mencionó condiciones que tienen que ver, por ejemplo, como la artritis reumatoide, también la arteritis, pero hay otras condiciones también, la polimialgia reumática y tenemos la vasculitis. Sí, exactamente. Estamos hablando de condiciones que todas ellas tienen un común denominador. Y el común denominador es la inflamación. Y estábamos dando estos ejemplos, por ejemplo, cómo se inflaman articulaciones de pequeñas áreas, ¿verdad? Pequeñas articulaciones, como por ejemplo las manos,
el metatarso, hablamos de la artritis reumatoidea, de aquellos que ya han sufrido problemas de inflamación articular porque han sufrido el chikungunya. Eso es un ejemplo. Hablamos de la arteritis temporal, cómo se inflaman las arterias de nuestra área temporal, aquí cercana a la zona que está frente a nuestros pabellones auriculares, y como si usted se pusiera básicamente una diadema, ¿verdad? En esa área tiende a inflamarse. También hablamos de la polimialgia reumática, como el reumatismo. Estamos hablando, todos son condiciones inflamatorias. Facilita el que esto se desarrolle. Y otra condición inflamatoria es la vasculitis. Esta no especifica de que tenga que ser exclusivamente en arterias. Esta inflamación de la porción interna de los vasos puede incluir arterias y puede incluir venas. Y este tipo de vasculitis es también una inflamación inespecífica que puede ocurrir en todo el cuerpo. O sea que tenemos la inflamación como un denominador común subyacente que puede ser, digamos, causa o puede desarrollarse como una secuela de, por ejemplo, si la persona o el paciente sufre infecciones. Las infecciones facilitan el desarrollo de inflamación. Si la persona, por ejemplo, tiene una condición como las que estábamos hablando ahora, enfermedades autoinmunes, se desarrolla inflamación. El hecho de que haya una serie de sustancias en nuestro cuerpo que reaccionen contra sustancias extrañas o externas que ingresan a nuestro cuerpo puede facilitar el desarrollo de inflamación. Así que tenemos por ahora dos: secundaria, una inflamación secundaria a una infección, una inflamación secundaria a una enfermedad autoinmune, o, escuche bien, puede desarrollarse también una inflamación secundaria a que la persona haya desarrollado algún tipo de cáncer. Así tenemos básicamente las tres causas principales por las cuales se va a generar inflamación. Y como parte de la manifestación de esa inflamación, tomando los ejemplos en el ámbito que tiene que ver más con el sistema inmunológico, hablamos entonces de la artritis reumatoidea, de la arteritis temporal, que es una inflamación de la capa interna de nuestras arterias fundamentalmente, de la vasculitis, que lo mismo puede aplicarse a arterias como a venas, y hablamos también como la polimialgia reumática, cómo pueden ocurrir inflamaciones en múltiples músculos a consecuencia de condiciones autoinmunes reumatoideas, que no están limitadas solamente al ámbito articular. Pueden también manifestarse el reumatismo en áreas blandas, como por ejemplo en los músculos. Doctor, ¿y esto con una simple muestra de sangre? Con una simple muestra de sangre se le extrae una porción de sangre. El médico ya ordenó que se hiciera la velocidad de eritrosedimentación. Se lleva al laboratorio donde se va a estar haciendo este tipo de medición. Se pone el tubo de ensayo. El técnico va a estar atento, por supuesto, con qué velocidad en el término de 1 hora. Ese es el límite con el cual se mide la zona de plasma para saber cuánto es este tipo de eritrosedimentación. Y esa zona de plasma le da al médico una idea de acuerdo a la estrechez o la amplitud de si se encuentra la persona en un proceso sumamente inflamatorio o sencillamente está en un proceso normal, o puede ocurrir, como ocurre en otras personas, que esa velocidad de eritrosedimentación esté sumamente baja. Hay casos donde esto puede estar sucediendo y de esta manera el médico puede corroborar. No estoy diciendo que esto sirve para diagnosticar, no diagnostica. El hecho de que usted tenga elevada esta eritrosedimentación o velocidad de eritrosedimentación
no es para decir, mira, si tiene artritis, o no, efectivamente tiene polimialgia reumática, o no tiene arteritis, tiene cáncer, tiene una infección, no. Sencillamente esto sirve para corroborar y ayuda también en el proceso de la evolución del tratamiento, saber indirectamente cómo está mejorando el paciente al darle seguimiento con los fármacos, como al tener reducción o aumento, el médico sabe si la situación está mejorando o empeorando. Doctor, entonces a todo este proceso se le llama sedimentación. Así es, porque tal como estábamos hablando, lo que hacemos es medir cuánto o cuán rápidamente los glóbulos rojos se depositan en el fondo de este tubo de ensayo, y medimos en realidad la cantidad de plasma que queda en el sobrenadante. Eso le da una idea al médico de cuánta es la cantidad de proteínas proinflamatorias que están literalmente empujando para que se empaque una buena cantidad de estos glóbulos rojos en el fondo de ese tubo de ensayo. Bien, como resultado de esto, entonces depende, ¿verdad? La cantidad de plasma, como usted estaba mencionando, y esto después de cuánto tiempo se puede ver. Una hora. Al cabo de una hora ya el médico va a saber, por ejemplo, en un caballero, si está entre 1 y 13 milímetros, en ese rango, podemos decir que está normal su velocidad de eritrosedimentación. En la dama es desde 1 hasta 20 milímetros. Y en ese rango, la normalidad acompaña a esta dama. Podemos decir que dentro de ese límite estamos en un rango normal. ¿Cuándo entonces se puede decir que una persona tiene, digamos, un rango elevado? Ya el asunto aquí va cambiando, porque en los rangos elevados, por ejemplo, pensemos en lo que estábamos hablando de la artritis reumatoidea. En ese rango ya uno dice, bueno, a raíz de, escuche bien, porque esto no se queda ahí, tenemos que entender que como no es un método para diagnosticar, es solamente para facilitar el que podamos tener una idea de lo que está ocurriendo en este tipo de personas. Un rango elevado lo podemos básicamente dividir en dos áreas. Cuando está elevado levemente, como por ejemplo ocurre en la artritis reumatoidea. Pero hay otros casos donde va a estar muy elevado extremadamente, como ocurre en otro caso, digamos, una situación de cancerígena de las células plasmáticas en el mieloma múltiple. Pero si nos concentramos en lo que es lo más común, cuando está ligeramente elevado, digamos que a la dama le salió por encima de 20 milímetros por hora, o al caballero le salió más alto de 13 milímetros por hora. Podemos decir, por ejemplo, sabemos que le hicimos un interrogatorio al paciente, lo revisamos, le ordenamos el factor reumatoideo y le ordenamos también la velocidad de eritrosedimentación. Salió ligeramente elevada y la clínica nos dice, mira, tengo una gran sospecha en que este paciente, sin hacerle una radiografía, tiene artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea es una de las condiciones en las cuales esta velocidad de eritrosedimentación va a estar ligeramente aumentada. Pero aunque usted no lo crea, puede ocurrir también en las personas que tienen anemia. Anemia donde hay una reducida cantidad de glóbulos rojos. Usted dice, doctor, pero en la anemia no hay inflamación. Sí, no hay inflamación, pero se va a alterar la distribución entre el plasma y la cantidad de glóbulos rojos porque la persona tiene anemia. Si no hay una buena producción o hay una acelerada destrucción, la cantidad de glóbulos rojos va a ser bien pequeña en el fondo y la cantidad de plasma va a ser más grande. Y al medir la cantidad de plasma va a salir que está elevado. Así que no podemos decir que la anemia sea una causa de inflamación, pero al alterar la distribución entre el plasma y la cantidad de glóbulos rojos,
nos vamos a dar cuenta que por haber una destrucción excesiva de glóbulos rojos o una poca formación, podemos desarrollar un falso sistema de medición que nos pudiera hacer sospechar y decir, bueno, pero ¿y dónde tiene la inflamación? ¿Dónde la tiene? Yo sé que eso sirve para medir inflamación. En este caso no. En este caso, indirectamente, además de la información que nos puede dar la medición de la hematología, que nos diga, pues mira, hay sí ciertamente una reducción en los glóbulos rojos. Y a la misma vez, esta persona tiene anemia. Uno dice, bueno, la velocidad de eritrosedimentación tiene que estar aumentada porque tiene una menor cantidad de glóbulos rojos, no necesariamente porque tenga una inflamación. Doctor, ¿esto puede variar, digamos, según la edad de la persona? Básicamente podemos decir que pudiera variar algo, pero generalmente es relativamente estable. Lo que sí puede variar es por las condiciones. Porque hablamos de la artritis reumatoidea, hablamos de la anemia, ¿verdad? Uh-huh. Pero las enfermedades que tienen también enfermedades tiroideas, las personas que tienen esas condiciones van a tener también una distribución que puede dar un ligero aumento. Recuerden que el metabolismo en estas personas puede alterarse, pero además del metabolismo, si estamos cursando, digamos, con un proceso inflamatorio, digamos que hay un Hashimoto, hay bocio, esto también va a hacer que comience a elevarse levemente este tipo de situación. Las personas que tienen enfermedades tiroideas pueden aumentar esto. Las personas también, Lorraine, que tienen enfermedades renales pueden tener levemente aumentados también la velocidad de eritrosedimentación. Ocurre también en las personas que tienen anormalidades, por ejemplo, en las células rojas, la macrocitosis, donde tenemos un glóbulo rojo demasiado grande. Esta es otra causa por la cual también puede darse un falso positivo de pensar, pues tiene mucha inflamación. No necesariamente. Aquí tenemos una situación donde se altera el volumen y la cantidad de plasma que está en el sobrenadante, porque tenemos una cantidad de glóbulos rojos que pudiera ser normal, pero el glóbulo es más grande y esto puede alterar esa medición. Vamos en este momento, amigos, a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema. No se vayan. Si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos. Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata. Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-767-1005 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando de esta interesante prueba que mide la eritrosedimentación y estamos hablando acerca de, ¿verdad?, de las actividades inflamatorias que pueden causar algunas condiciones
y los niveles normales que deben haber. Justo antes de la pausa el doctor nos estaba hablando de cuando los niveles están entonces moderadamente un poco altos, ¿no? Podemos decir, y nos estaba presentando en el caso, ¿verdad?, de lo que son algunas condiciones como la artritis reumatoidea. Pero no es la única, doctor. También cuando hablamos de, por ejemplo, enfermedades de la tiroides, que pueden causar también esto. Exactamente, enfermedades de la tiroides, enfermedades de los riñones también. La anemia. Enfermedades también que pueden estar desarrollándose, como dijimos, la anemia, o tener, por otro lado, una cantidad de glóbulos que sean, desde el punto de vista adecuados, pero que sean muy grandes, la macrocitosis. Pero también puede ocurrir en algún tipo de cáncer de nuestro sistema circulatorio, en los linfomas. En los linfomas puede también estar levemente elevado. Puede ocurrir también cuando hay infecciones generalizadas, por ejemplo, piense en una infección sistémica. Esas personas que están en un estado de shock o septicemia. Esas personas van a tener esto aumentado. Las personas que han desarrollado tuberculosis. Las personas que tienen alguna infección cardíaca. Y usted se asombrará y dice, doctor, ¿cómo es posible que una persona tenga alguna infección cardíaca? Sí. Recuerden que hay una bacteria muy común que se llama el estreptococo beta hemolítico. Y este estreptococo beta hemolítico puede afectar incluso la porción interna, el endocardio, pero puede afectar las válvulas también del corazón, los pilares de las cuerdas tendinosas. Hay infecciones que a veces usted no sospecha que pueden tener unas repercusiones tan grandes. Y aquí usted tiene una de ellas. Igualmente puede ocurrir en los casos donde se desarrolla, por ejemplo, una infección ósea, en los casos como la osteomielitis. Le hicieron, por ejemplo, a usted un reemplazo de la zona de la cadera. Por alguna razón, porque usted era diabético o por alguna otra razón, en la zona del quirófano, además del reemplazo de esa prótesis que se está poniendo en lugar de su cadera, que ya estaba llena de osteoartritis, usted adquirió también una bacteria que le causó una osteomielitis. Ahora usted tiene un reemplazo de cadera, pero también tiene una infección directamente en el hueso. Y en esos casos se va a elevar la velocidad de eritrosedimentación. Miren cuántas cosas, como hablábamos hace un momento. Casos de infección, casos autoinmunes, casos de cáncer. En términos generales podemos decir que son las causas más comunes que facilitan una elevación leve de este tipo de medición que puede ser útil al médico con otros estudios y por supuesto haciendo la evaluación clínica del paciente. Una infección en el corazón también puede provocar que se eleve. Son causas que, como estábamos hablando en relación a las infecciones, ¿y qué ustedes piensan de una infección en los pulmones? Digamos una tuberculosis. Ahí está, ahí tiene otra, una infección sistémica en todo el cuerpo o sencillamente la infección ósea que estábamos hablando de la osteomielitis. Doctor, ya entonces pasando cuando es, por ejemplo, que los niveles están entonces por debajo, aquí entonces vamos a ver cierto tipo de condiciones también que pueden afectar, digamos, la forma de esos glóbulos rojos. Sí, hay un caso de anemia, pero este caso de anemia, pensemos, es ya por causa genética y que a veces nos llaman personas aquí preguntándonos por ese tipo de anemia. Es la anemia drepanocítica. Fíjense que puede elevarse levemente con la macrocitosis. En este tipo de situación se eleva, pero también con la anemia, digamos, común, la que usted desarrolla principalmente porque tiene una deficiencia en la cantidad o la ingesta de hierro, no produce suficiente y puede elevarse levemente. El lado contrario, cuando puede estar por debajo de lo normal, ocurre, por ejemplo, con este caso de anemia falciforme o anemia drepanocítica,
donde ahora usted tiene una forma anormal respecto a el exterior en sí, a la, podemos decir, membrana de esta célula roja, y esa anormalidad por sustitución de un aminoácido por otro facilita que haya una menor cantidad de plasma en esa área y se va a evidenciar con una cantidad de velocidad de eritrosedimentación baja. Doctor, ¿la leucemia puede provocar también que baje? Sí, puede ocurrir. El linfoma hace que se eleve, pero la leucemia hace que la cifra de esta velocidad de eritrosedimentación sea baja. Miren cómo los aspectos sanguíneos intrínsecos propios de la sangre, situaciones diversas, cáncer, anemia, lo mismo pueden facilitar, digamos, en los casos en donde hay un linfoma o donde hay una anemia, digamos, común, como la que ocurre por falta de hierro, se eleva. Pero en los casos donde usted tiene, por ejemplo, en este caso, una leucemia o una anemia de células falciformes o drepanocítica, es bajo. Miren cómo puede haber en ese espectro, se puede mover entre la normalidad y la anormalidad, la elevación y la reducción de este tipo de medición, darnos claves respecto a condiciones que ya la persona ha desarrollado y que están evolucionando. Y queremos medir cómo se puede entonces ver cómo va el progreso o el deterioro. ¿Puede haber un alto contagio entonces de esos glóbulos rojos? Puede ocurrir. Hay personas que tienen policitemia vera. Son esas personas que dicen, doctor, a mí siempre me salen bien alta la cantidad de glóbulos rojos, la hemoglobina siempre la tengo bien alta y tengo que estar frecuentemente donando sangre. Porque tengo esta condición, mucha cantidad de glóbulos rojos, y por supuesto, mientras mayor sea la cantidad de glóbulos rojos, esa velocidad de eritrosedimentación van a quedar más eritrocitos en el fondo, el sobrenadante, la cantidad de plasma que está en esa área superior va a ser menor. Y por supuesto, al ser menor, usted va a tener una cifra por debajo de la cantidad normal de esta velocidad de eritrosedimentación. Hay otra condición también, como lo es el fallo cardíaco congestivo, que puede también producir que tenga niveles bajos. Así es, son condiciones médicas que en realidad van a estar afectando a las personas. Este tipo de fallo cardíaco congestivo que muchas personas lamentablemente desarrollan, hay un trastorno respecto a la circulación general que afecta también de una manera bastante directa a la circulación pulmonar. Y estas personas que desarrollan esta condición donde ya su corazón no puede tener una buena eficiencia respecto al gasto cardíaco, entonces va a facilitar que la persona comience a desarrollar hinchazones en sus extremidades. Puede desarrollarse situaciones más complejas como por ejemplo varices en el esófago. Pueden desarrollarse condiciones de ascitis, condiciones donde comienza el paciente a acumular cierta cantidad de líquido en la zona pulmonar. Comienza a desarrollar trastornos respiratorios. Se acentúa una buena cantidad de los sonidos cardíacos en estos pacientes. El paciente se cansa y se torna básicamente una clínica que es evidente que ya el corazón de esta persona no está siendo lo suficientemente eficiente para impulsar un volumen adecuado de sangre y manejarlo en forma adecuada en la distribución que tiene que ocurrir entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Y este tipo de incapacidad que da lugar a que se diagnostique la insuficiencia cardíaca congestiva o fallo cardíaco congestivo, va a dar en el análisis de la velocidad de eritrosedimentación una cifra, un rango que es por debajo de lo normal. Doctor, ¿por qué es importante la proteína de fibrinógeno?
Nosotros la necesitamos si nosotros queremos coagular adecuadamente. Una persona que sufre una herida profunda, una herida que puede comprometer su vida. Porque si no se le aplica un torniquete, si no se le hace una compresión adecuada, o piensen esas personas que se someten a una cirugía y no fueron lo suficientemente diligentes en averiguar cómo estaba la capacidad de coagulación de este paciente. Pues la persona puede tener un sangrado bien profuso que puede comprometer su vida. El fibrinógeno, una proteína especial que Dios puso en nuestra circulación para facilitar que nosotros podamos coagular, podamos preparar una red que va a impedir que se salgan las células rojas, que se salgan las células blancas, que usted pueda comenzar un proceso de reparación para evitar que su vida se ponga en riesgo con un sangrado, una hemorragia que pueda perjudicarle. El fibrinógeno, muy importante, cuando este fibrinógeno está en bajos niveles, al ser una de las proteínas principales, al igual que la albúmina, que las inmunoglobulinas, y tener una cantidad baja de este fibrinógeno, entonces la cifra o la columna de plasma que está por encima de la cantidad de glóbulos rojos va a ser menor, dando una cifra de o velocidad de eritrosedimentación muy por debajo de lo normal. Tenemos en esta ocasión a Jenny de Carolina. Bienvenida, Jenny, con su pregunta. Hello. Adelante, Jenny. Sí, es que yo quería saber qué causa eso, o si es congénito, las razones. Gracias. Muchas gracias. Mire, la condición que estamos hablando, que es un tipo de medición indirecta de procesos inflamatorios. Es un estudio clínico que se hace obteniendo una muestra de sangre venosa del antebrazo y facilitando la medición de el área, la zona, la columna que está por encima de la cantidad de glóbulos rojos. Una vez se asientan estos en el fondo, saber cuánta es la cantidad de esa columna de plasma. Da una idea, por ejemplo, de cuánta inflamación puede tener una persona. Si hay algún cáncer que está involucrado, si hay algún tipo de enfermedad autoinmune, si hay alguna condición de infección. Por eso no podemos decir que esto sea una condición necesariamente genética, porque es tan solo una prueba de evidencia de diversas condiciones que pudieran ser genéticas o adquiridas, pero no es que el tener esta velocidad de eritrosedimentación necesariamente sea por un defecto genético, es más bien un tipo de evidencia que se puede utilizar para saber otras condiciones que sí pueden ser genéticas, como por ejemplo la anemia falciforme, de células falciformes, o una condición, digamos, adquirida, como por ejemplo una anemia que se desarrolla por falta de hierro. Cada una de ellas va a evidenciar un rango diferente de anormalidad en este tipo de estudio. Y eso es lo que esencialmente estamos discutiendo en esta edición de Clínica Abierta. ¿Qué condiciones nosotros podemos encontrar que hayan presente cuando, por ejemplo, los niveles están ya extremadamente altos? Ya cuando están extremadamente altos, pues entonces ya tenemos condiciones como, digamos, un cáncer de células plasmáticas, el mieloma múltiple. En el caso del mieloma múltiple, ya tenemos una elevación demasiado grande y esto pues sirve como un proceso de confirmación a los médicos. También puede ocurrir con otras condiciones que sí van a ser sumamente preocupantes. Nosotros tenemos circulando en nuestra sangre globulinas. Estas globulinas tienen unos tamaños específicos, tienen una secuencia y tienen una cantidad de, digamos, de arreglo espacial y volumen que ellas ocupan. Cuando esto se trastorna y, por ejemplo, la persona desarrolla la
macroglobulinemia de Waldenström. Aquí ya tenemos una situación donde en este tipo de cáncer de la sangre, la persona va a desarrollar una elevada cantidad de velocidad de eritrosedimentación. Ya tenemos entonces 2 y ambos tienen que ver con condiciones cancerígenas. La macroglobulinemia de Waldenström y hablábamos hace un momento del mieloma múltiple. Tenemos a Luz de Trujillo Alto. Luz, bienvenida con la pregunta. Muchas gracias. Tengo 15 de hemoglobina y los glóbulos rojos un poquito altos. ¿Qué resultado puede dar esto y cómo se pueden bajar? Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay que verificar si en efecto es la policitemia vera. Hay personas que pueden estimular el desarrollo de esto, digamos aquellas que utilizan con frecuencia una cantidad de vitaminas que tienen una buena cantidad de hierro, ácido fólico y vitamina B12. Algunas personas toman esto, digamos, lo tienen encima, el frasco de estas vitaminas y multiminerales, encima de su mesa, donde ellos comen. Y todos los días dicen, a mí no me puede faltar mi multivitamínico con multiminerales. Y aunque usted no tenga ninguna condición, usted todos los días se lo toma para evitar que me dé algo, dice la gente. Bueno, las cosas no son tan fáciles como usted se cree, aunque se trate de productos naturales, de suplementos, de multivitamínicos, multiminerales. Hay que ser cuidadoso también. En ese aspecto podemos decir que esta es una de las razones por las cuales esto ocurre, pero también hay otras causas que pudieran estar estimulando la médula ósea para que esto se acelerara, y en esos casos el hematólogo es el especialista al cual usted debe acudir para que comience a hacer algunos estudios. Tenemos a José de la República Dominicana. Adelante, José. Ok, doctor Hermin, Dios lo bendiga. Es para preguntarle, porque mi mamá ha ido a varios médicos, pero no tiene circulación en la pierna derecha de la rodilla para abajo. Se le ponen los dedos morados, el dedo grande y el dedo grande gordo, y el otro que le sigue al dedo grande gordo. Entonces, no tiene circulación y en verdad ella, no le voy a mentir, o sea, fuma cigarrillo. Quiero que usted me dé algo que sea natural para ver si le puede funcionar la circulación y que esos dedos no se le pongan morados. Dios bendiga. Gracias. Podemos decir que es una secuela común y muy conocida en aquellas personas que fuman. Recuerde que estamos hablando de una gran toxina. El cigarrillo en realidad es un cóctel de toxinas, cerca de 4.000 diferentes venenos. 60 de ellos son cancerígenos. Y tiene un gran defecto el cigarrillo. El tabaco, la nicotina y súmele esas 4.000 sustancias. Van a resultar irritantes una vez inicia el proceso de combustión. Esto va a hacer que se desarrollen procesos de arteritis. Se va a inflamar la porción interna de esas arterias, y mientras más se bifurcan, mientras más se dividen las arterias y se van produciendo arterias más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas, hasta llegar al lecho capilar del dedo gordo y el segundo dedo de su pie. Ya la inflamación es a tal grado en el endotelio que literalmente no permite pasar sangre por el proceso inflamatorio. Si sabemos lo que lo está causando, lo podemos revertir sencillamente dejando de usar ese producto. Ese beneficio que le brinda a usted el suspender inmediatamente la causa del problema. Usted lo notará en que la temperatura de esa extremidad comienza a mejorar, a normalizarse. La coloración comienza a normalizarse, los
pulsos, especialmente el dorsopedio, comienza a normalizarse. La persona no se queja de dolor al caminar o al ejercitar sus pies. De ahí entonces que la clave en el caso de ella, para ella facilitar el que esto pueda revertir, es suspender inmediatamente el uso del tabaco y facilitar ahora la salida lo antes posible de esa nicotina que tanto afecta los vasos arteriales. Y esto lo puede hacer de una manera muy fácil. Va a darle a ella cada vez que desee ingerir algún tipo, utilizar el tabaco. Le va a dar para que tome un vaso de jugo de naranjas con limón. Cada vez. No tiene que ser necesariamente un vaso, puede ser medio vaso. Media taza, 4 onzas. Exprima una naranja y el jugo de medio limón. Más o menos esto le da unas 4 onzas. Cada vez que ella tenga el deseo, usted téngale disponible un envase que tenga ya mezclada este tipo de proporción. Y esto le va a facilitar el que se pueda antagonizar el efecto de la nicotina. A la misma vez la vitamina C y los flavonoides o bioflavonoides que están contenidos en los cítricos van a facilitar una mejoría casi inmediata del endotelio de nuestro cuerpo en general. Ella comenzará a expulsar una mayor cantidad de nicotina porque esta es soluble en agua. Y la vitamina C es un antagonista de la nicotina. Ya tiene un gran beneficio. Recuerde, la clave, suspender inmediatamente el uso del tabaco. No es poco a poco ir dejándolo, tiene que ser ya. Porque si no, esa inflamación puede llegar a comprometer literalmente la circulación, facilitando el desarrollo de un proceso gangrenoso, necesitando entonces la amputación. No es una situación para pensar si lo voy a dejar, es que tiene que hacerlo ahora y usted tiene que ayudar dándole a ella este remedio que le estoy diciendo para facilitar el que ella recupere. En lo que esto va sucediendo, friccione la superficie de su pie y de la zona de los dedos muy suavemente con un cepillo de peinar. Este cepillo usted lo va a friccionar en forma circular, tanto en la parte de arriba de los dedos, en la parte de abajo, en la parte de la punta y por los lados. Esto facilitará que comience a desarrollarse una cantidad de circulación que le facilite entonces la recuperación del color, la temperatura y una disminución del dolor. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted se puede comunicar y hacer su consulta. Así que para finalizar en esta ocasión vamos a hacerlo como de costumbre compartiendo esta meditación. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, dice el versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, tal como había sido profetizado. Y estaba así en el libro del rollo del profeta Daniel. Jesús vino conforme a la profecía, nació en el momento preciso, en el momento en que la profecía de los 2300 días decía que iban a nacer, en el lugar que ya la profecía había anticipado, Belén de Judea. En el momento preciso fue ungido en el ministerio y también en el momento preciso murió por ti y por mí, teniendo para nosotros la oportunidad de la salvación y tener la oportunidad de interceder en nuestro beneficio. Aprovechemos. Hay un sacrificio que ha sido para usted expuesto, para mí también, pero además hay una intercesión válida para usted y yo.
Nosotros nos despedimos y les invitamos a estar nuevamente mañana con nosotros. Así que con cariño compartieron el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.